Cayo Julio César cruzó el Rubicón, río bastante modesto en cuanto a caudal y dimensiones, dando inicio a la Segunda Guerra Civil Romana en enero del 49 a.C. Se ha pintado este hecho como un momento épico, un instante de decisión trascendental, pero lo cierto es que César traía ya tomada la decisión. Es más, prácticamente no tuvo elección. Alea y acta est, nos cuenta Suetonio, que pronunció entonces. La suerte está echada, decimos nosotros siglos después, pero estrictamente la frase significa se arrojó el dado. Pues César estaba apostando, apostaba su vida. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. César había pasado casi 8 años en la Galia, sin apenas volver a suelo italiano. En este tiempo su fama entre el pueblo romano no había hecho sino crecer. Era muy consciente de la importancia de la propaganda y se cuidó de que sus éxitos en campaña fueran bien conocidos. Ante el hostil partido conservador de los optimates, su posición estaba asegurada por el apoyo de sus colegas en el triunvirato, Cneo Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso, pero esta sociedad tenía los días contados. En el 53, Craso había muerto después de perder varias legiones contra los partos en la desastrosa batalla de Carras. Sus captores le hicieron tragar oro fundido, en alusión a su legendaria avaricia. Por otra parte, Pompeyo estaba vinculado a César por estar casado con la hija de este, Julia, pero ella había muerto dando a luz en el 54. Roto este vínculo familiar, los optimates maniobraron para atraer a Pompeyo a su bando, el cual, salvo por el paréntesis del pacto con César y Craso, siempre había sido el suyo. Así quedaba rota la bestia de 3 cabezas, que dijera el gran Cicerón. Solo faltaba eliminar a César para restaurar el viejo orden republicano. Un orden republicano que, para ser francos, no iba nada bien, después de un siglo de conflictos entre optimates y populares y de una guerra civil entre Cayo Mario y Cornelio Sila. César era consciente de ello. En aquellos momentos no podía prever todo lo que iba a pasar, pero sí estaba convencido de que él era parte importante dentro de un futuro estable para Roma. Para ello quería concurrir de nuevo al cargo de cónsul, algo que los optimates no estaban dispuestos a consentir. Con el apoyo de Pompeyo votaron una ley que prohibía presentarse en ausencia a un cargo público. Si César quería optar al cargo de cónsul, tendría que ir a Roma como un particular más, dejando a las legiones en la Galia, pues la ley estipulaba que un comandante perdía el mando de las legiones cuando entraba en suelo italiano. Sin la inmunidad del cargo de cónsul y sin la protección de sus legiones, César estaría a merced de los optimates, y lo sabía. Tan solo le quedaban 2 opciones: dejarse llevar mansamente al matadero o hacer lo que hizo. César también sabía que podía contar con sus hombres, que eran fieles a él, su general, que había pasado las mismas fatigas que ellos ante galos y germanos y en el terrible asedio de Alesia. Lo debían todo a él. En una Roma sin él no tendrían nada. Cuando Pompeyo recibió del Senado plenos poderes para oponer fuerzas armadas a César, este, viendo que no le dejaban otra opción, cruzó el río Rubicón, entrando en suelo itálico,
Así se ponía fuera de la ley republicana y comenzaba la guerra. César avanzó fácilmente hacia Roma y los conservadores, con Pompeyo a la cabeza, perdieron de repente todo el aplomo y pasaron a Grecia en una retirada que más bien parecía una huida. Antes de perseguirles, César tuvo que asegurar el control de Italia y rendir las legiones pompeyanas acuarteladas en Hispania. La campaña en Grecia fue dura, siendo particularmente difícil el cruce de los contingentes de César desde el puerto de Brindisi, pues una potente flota pompeyana patrullaba el mar Jónico. En esta campaña naval jugó un papel importante Marco Antonio, colaborador estrecho y amigo de César. Pompeyo se impuso en un primer choque junto a la ciudad de Dyrrachium, en julio del año 48. Pero los hombres de César pudieron replegarse con orden, pues Pompeyo, que ya no era el general arrojado de antaño, optó por no perseguirlos, temiendo que fuese una trampa. Un mes después, Pompeyo se propuso destruir las fuerzas de César en Farsalia, confiado en la mayor cantidad de tropas a sus órdenes, pero aquí volvió a ponerse de manifiesto que Pompeyo, el Grande, ya no era el de antes. César le aventajó disponiendo contingentes de infantería fuera de la vista, sacando partido del terreno, para lanzar un segundo ataque de flanco. Los curtidos veteranos de las Galias también marcaron la diferencia. Pompeyo escapó de Farsalia y se dirigió a Egipto, donde el faraón Ptolomeo XIII le mandó asesinar para congraciarse con César. Plutarco nos cuenta que cuando César llegó a Alejandría en busca de Pompeyo, probablemente resuelto a perdonar su vida y hacienda, estalló en rabia y pena cuando le fue presentada su cabeza. Dion Casio y Lucano, por el contrario, dudan de que la reacción de César fuera sincera. Quizá, fingiendo consternación, se ahorraba tener que deberle un favor al faraón. Sea como fuere, Ptolomeo tomó a mal el desaire, y también debido al hecho de que César apoyó a su esposa y hermana Cleopatra en la guerra civil que mantenía, trató de acabar con él. César se vio obligado a trincherarse en el Palacio Real de Alejandría, esperando refuerzos. Vencido y muerto Ptolomeo, César entregó el trono de Egipto a Cleopatra. Se convirtió en su amante y convivió con ella el tiempo suficiente para engendrar un hijo, Cesarión, y para que los pompeyanos que aún quedaban libres reunieran nuevas fuerzas. Hasta el 45 no derrotó César en Munda, en Hispania, al último ejército de los conservadores. A partir de entonces, César, amparado por su riqueza, por el control del ejército y por el apoyo que aún tenía entre la plebe, concentró en su mano todos los poderes del Estado y los empleó para iniciar un ambicioso programa de obras públicas y para blindar su persona como cabeza de un régimen autocrático, pues estimaba que él era el hombre que debía llevar a Roma a una nueva grandeza, tras un siglo de conflictos políticos y guerras civiles. Solo se evitaba la palabra rey, pues este concepto era impopular en Roma. Mantuvo las asambleas, incluido el Senado, renovado con hombres de su confianza, como órganos consultivos que se limitaban a ratificar lo que él mandaba. César perdonó la vida a buena parte de los conservadores que habían sobrevivido a la guerra civil, entre ellos su ahijado Marco Junio Bruto, del cual se decía que en realidad era su hijo ilegítimo. Él y otros optimates miraban con desagrado la idea de que el poder residiera en una única mano, de manera vitalicia. Se hizo público el proyecto de César de dirigir una campaña de conquista contra el Imperio Parto. Los libros sibilinos, un compendio de profecías, afirmaban que Partia solo podría ser conquistada por un rey. ¿Es posible que los conjurados que dieron muerte a César el 15 de marzo del 44 a.C.
pretendieran evitar que se proclamara rey? Desde su óptica tendrían bastante con el hecho de que César fuera rey de Roma en todo, menos en el nombre. Pretendieron convertir su magnicidio en una declaración política para que Roma volviera al régimen republicano, pero les salió mal. Solo consiguieron iniciar un nuevo periodo de caos, del cual emergió otro dictador, su hijo adoptivo y heredero, Cayo Julio César Octaviano, llamado Augusto. Pero eso ya es otra historia. El pueblo de Roma levantó una inmensa pira funeraria para César en el foro y lo veló mientras ardía durante toda una noche. En el lugar de la pira se erigió el templo del divino Julio, en cuyas ruinas, aún a día de hoy, los romanos dejan flores. La huella de César en la historia es imborrable. ¿Pero fue un gran hombre? Habrá opiniones para todos los gustos. Es cierto que fue un dictador, pero el pueblo lo quería, a diferencia que aquellos hombres que le dieron muerte y que se decían defensores de la libertad. La plebe romana estuvo a punto de acabar con ellos el mismo día del magnicidio. Por algo debió ser. Si te gustó este vídeo, dale a like, suscríbete al canal, pero comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.